Muy bien. Como les decía, entonces, usualmente con los dedos índice y medio, apoyando justamente de manera con una cierta firmeza sobre las arterias, se puede justamente controlar o evaluar las pulsaciones, ¿verdad? Eso podemos realizarlo como hace en referencia aquí la imagen en la muñeca. También podemos palparlo en el codo. Y también podemos palparlo entonces en la zona carótida, o sea, en la zona del cuello, ¿verdad? Eh, Justamente podemos iniciar contando cada pulso o sea, durante 60 segundos o podemos ir contando hasta 15 segundos y eso multiplicamos por 4 y ahí tendríamos nosotros el valor, ¿verdad? De las pulsaciones por minuto en ese caso. Mientras esté contando, no mire al reloj continuamente, más bien concéntrese en las pulsaciones. Muchas veces quiere ocurrir que cuando estamos controlando esas pulsaciones nos guiamos ya por los segunderos. Entonces de repente incluso nos perdemos en la cuenta y eso también evidentemente puede alterar si es que tenemos que controlar precisamente estas pulsaciones. Si de repente es para determinar si una persona está con signos de vida, evidentemente tampoco es, o sea, siempre y cuando vayamos sintiendo el pulso, ya nos basta con eso, ¿verdad? Evidentemente. Pero en el caso de que sea justamente para controlar este signo vital, sí es conveniente hacerlo bien. ¿Dónde tomar el pulso? Lo podemos hacer en la muñeca, justamente esta sería la ubicación de la arteria radial, o en este caso en la zona de la muñeca, ¿verdad? La pulsación carótida justamente en el cuello, la humeral, que sería en el pliegue del antebrazo, que sería en esta zona, en el pliegue del codo, más o menos en este caso. En la ingle, que sería la arteria femoral, y pedio, que sería en el dorso del pie, o en el empeine del pie también se puede controlar esas pulsaciones. Justamente dos de ellas, o una de ellas, fue la que mencionó la compañera también. Muy bien. La siguiente o el siguiente signo vital que vamos a ir viendo sería el de la respiración, o es el de la respiración en este caso. La respiración sería la acción o efecto de respirar. Es un proceso mediante el cual se produce un intercambio en el aire respirado de oxígeno por el anhídrido carbónico a nivel de los pulmones. Sería entonces un intercambio gaseoso, evidentemente. Es cuando inhalamos aire o introducimos aire a los pulmones, oxígeno en este caso, y al expulsarlo o al exhalar en este caso, estaríamos desechando eh, el anhídrido carbónico. ¿Está bien? Muy bien. La ventilación pulmonar, esta consiste en la entrada y salida de aire de los pulmones. Se realiza merced a los movimientos respiratorios de inspiración y expiración. Inspiración sería cuando inhalamos aire y expiración sería cuando sacamos aire de los pulmones. Suele ser de 12 a 18 veces por minuto. En una persona adulta en condiciones normales, inhalando una cantidad aproximada de 500 centímetros cúbicos en cada inspiración. Entonces, de 12 a 18 respiraciones por minuto suele realizar una persona en condiciones normales, menciono. Evidentemente, como les dije, si son personas que están realizando actividad física, evidentemente esa respiración va a estar alterada, va a estar más fatigada, más activa, ¿verdad? Entonces, en ese caso, va a estar un poco más agitado.
y la respiración evidentemente va a sobrepasar esos valores normales que estamos mencionando. Los valores normales, en este caso, en el caso de los adultos, sería de 12 a 18 respiraciones por minuto, RPM, ¿está bien? En el caso de los niños sería de 20 a 25 respiraciones por minuto y en el caso de los lactantes sería de 30 a 50 respiraciones por minuto. Asimismo, como en el caso de las pulsaciones, cuando hablamos de taquipnea, en este caso sería el aumento de la frecuencia respiratoria. Evidentemente, sobre los niveles o los rangos del límite de lo que sería normal en una persona adulta. La bradipnea, en este caso, sería la disminución de esa frecuencia respiratoria. La apnea sería la ausencia de respiración espontánea. Y la disnea sería una sensación de dificultad o incomodidad al respirar. ¿Está bien? ¿Me están siguiendo hasta acá? Sí, profe. Ok. ¿No tienen alguna preguntita? No, profe, estamos bien. Ok. ¿Cómo medir la frecuencia respiratoria? Por simple observación sería. O sea que se cuenta cuántas veces se mueve el tórax en un minuto. El tórax sería el pecho, en este caso, del paciente, ¿verdad? Lo que usualmente solemos realizar para evaluar la respiración o la frecuencia respiratoria sería, hacemos de cuenta o le hacemos de cuenta al paciente o a la persona que estamos controlándole las pulsaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos la mano en la muñeca del paciente, en este caso, y observamos el tórax, observamos el pecho del paciente. Evidentemente, cuando se ensancha o cuando se infla el tórax, es porque está inhalando. Entonces, al inhalar y exhalar, evidentemente el tórax se agranda y se achica, hablando mal y pronto, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros vamos determinando la frecuencia de las respiraciones. Y también se suele hacer por minuto, o sea que vamos contando cuántas veces respira el paciente en un minuto, ¿está bien? Muy bien. Acá, por ejemplo, menciona que también se puede realizar colocando la mano, nuestra mano, en el pecho del paciente o sobre el tórax del paciente y cuántas veces se mueve las manos, en este caso se puede determinar eso. Solo que en, en este caso se suele alterar un poquitito esto. De repente el paciente también suele ocurrir que el paciente, qué sé yo, se agita más o incluso se contiene más la respiración o tiende a tener una cierta respiración superficial. Entonces, usualmente se realiza como les mencioné antes, ¿verdad? Haciéndole de cuenta al paciente que le estamos controlando la pulsación en la muñeca, ¿está bien? Bueno, la otra o el otro signo vital que vamos a evaluar sería la temperatura. Estado de los cuerpos percibido por el sentido del tacto, gracias al cual observamos que están más o menos calientes o fríos. La temperatura altera gran número de propiedades de los cuerpos y en esto se basan los distintos, digo bien, métodos para su medida. Entonces, la temperatura corporal nosotros podemos determinar más que nada a través de la palpación, a través del tacto, ¿verdad? Podemos percibir si la persona está con temperatura alta o está con la temperatura baja, ¿verdad? ¿Está caliente o está frío, hablando mal y pronto? Evidentemente, estas también serían alteraciones en cuanto al estado del paciente o en cuanto a la salud del paciente.
quien más que menos, por ejemplo, en el caso de que de repente no tengamos algún termómetro, por ejemplo, en la casa, al tocarle la frente a alguien podemos determinar pues, si está con fiebre o no, ¿verdad? Más de uno habremos hecho eso en su momento. No obstante, eso también se puede controlar con el termómetro. Los valores normales oscilan entre 35 grados Celsius a 38 grados Celsius, menciona acá según esta teoría, ¿verdad? Pero la más frecuente sería de entre 36,5 a 37 grados Celsius. Entonces, pasado ya de repente 37 grados, por ejemplo, realmente a partir de 37,5 en adelante estaríamos teniendo una febrícula. Y evidentemente de 38 grados en adelante ya estamos hablando de altas temperaturas. La hipertermia, en este caso, sería el incremento de la temperatura corporal que oscilaría, o sería mayor a 38 grados Celsius, que sería en este caso la fiebre, ¿verdad? La hipotermia, en este caso, sería la disminución de la temperatura corporal. Sería por debajo, entonces, de los 35 grados Celsius. Muy bien. ¿Cómo tomar la temperatura o cómo evaluar la temperatura en este caso? Bajar la columna del mercurio sacudiéndolo varias veces. O sea, estamos hablando del termómetro, ¿verdad? Usualmente el termómetro tiene una línea larga, de repente creo que es amarilla o suele ser roja la línea que tiene como referencia. En algunos casos es gris también la línea, ¿verdad? Entonces, esa pequeña línea nosotros tenemos que tratar, tenemos que sacudir el termómetro hasta que baje con relación a nuestra temperatura ambiente. Tiene que estar siempre por debajo de esa temperatura ambiente, del ambiente, ¿verdad? Ya de una vez que descendimos esa rayita, tenemos que proceder a colocar el termómetro en la boca, en la axila o en el ano, ¿verdad? Usualmente el termómetro anal sería un termómetro especial, ya que usualmente se utilizan más con los bebés más que nada. No obstante, nuestro termómetro podemos utilizarlo, podemos colocarlo en la boca o en la axila. Son los dos lugares en donde podemos controlar la temperatura en este caso. Dejar el termómetro el tiempo suficiente, por lo menos de 2 a 5 minutos. Tampoco le coloco y le saco, ¿verdad? Hay que dejar un tiempo prudencial. ¿Dónde se puede tomar la temperatura? Como mencioné antes, puede ser oral, rectal o axilar. En este caso, el oral, la temperatura puede tomarse en la boca utilizando el termómetro clásico relleno de mercurio o los termómetros digitales. Tengo entendido que hoy por hoy ya no se está vendiendo el termómetro de mercurio. Ahora se está utilizando mucho el termómetro digital. Creo que hubo una cuestioncita con el termómetro de mercurio que creo que, según lo que entendí, es más nocivo. Y el termómetro digital usualmente es menos agresivo para el cuerpo, ¿verdad? Bueno, como sea la cuestión, en este caso tienen la misma colocación para poder evaluar todos estos rangos, ¿verdad? Entonces, usan una sonda, en este caso las digitales, que usan una sonda electrónica para medir la temperatura. Demasiado actualizado ya ahora realmente. Entonces, al colocar, por ejemplo, al introducir en la boca este termómetro digital, incluso ya hace un cierto ruidito cuando ya podemos retirar de la boca y podemos observar la temperatura que nos salta. La rectal, las temperaturas que se toman en el recto, utilizando un termómetro de mercurio o digital también, que es para esa zona, tienden a ser de 0,5 a 0,7 grados mayores que si se toman en la boca. O sea que
suele estar también alterada la temperatura dependiendo de en dónde se le controla, ¿verdad? Por eso usualmente, si es que van a estar controlándole, por ejemplo, a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres o a alguna persona cercana en este caso, el termómetro, y van a estar constantemente estar controlándole, siempre tienen que tratar de controlarle en la misma zona. Si le empezaron a controlar en la axila, entonces, qué sé yo, después de una hora de haberle dado su medicamento, contrólenle de nuevo, pero en la axila otra vez. Si es que le midieron en la boca, pues un tiempito después vuelven a evaluarle, pero otra vez en la boca, ¿está bien? Porque si no, suele salir alterados también los valores. La temperatura se puede tomar debajo del brazo, o sea, en la zona axilar, utilizando un termómetro también de mercurio o digital. Las temperaturas que se toman en esta zona suelen ser de 0,3 a 0,4, más bajas que las que se toman en la boca, la misma cosa. Y en el oído también se puede medir la temperatura, sería más bien en la zona del tímpano, que refleja la temperatura central del cuerpo, o sea, la temperatura de los órganos internos. Este evidentemente nosotros no vamos a poder realizar, pero también es una zona en donde se suele realizar este tipo de control de temperatura. Muy bien. Ahora, el siguiente signo vital, que sería la presión arterial, la ejercida por la sangre dentro de los vasos sanguíneos, también llamada tensión, del latín tensión onis, que sería la presión arterial, la tensión arterial. Entonces, hay un término mal hablado, un término equivocado que famoso nuestra gente dice, ¿verdad? Fulana, vení, sacame la presión, te dice. No le puedes pues sacar la presión, tenés que tomarle la presión o controlarle la presión o medirle la presión, porque es con medidas la presión. En la presión arterial podemos distinguir dos componentes de acuerdo al ciclo cardíaco, que son contracción o sístole y relajación o diástole. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se contrae, ejerce un efecto llamado sístole, que usualmente su rango o su valor oscilaría de 110, de 110 a 120 usualmente. Y en la relajación, que sería la diástole, oscilaría de entre los 70 a 80, sería ese valor en este caso. Los valores normales, y acá para ser más precisa, en adultos la sistólica o la contracción en este caso sería de 120 miligramos de mercurio. La diastólica, que sería en el momento de la relajación, sería de 70 miligramos de mercurio. Usualmente, como les mencioné, hay bibliografía, hay libros en donde indican ciertos valores, como el famoso 12.8, o en este caso, por ejemplo, sería el 12.7, ¿verdad? Siempre le mencionamos 12.7 o 12.8, pero no 120 o 80 u 70, ¿verdad? Entonces, para que tengan nomás en cuenta los valores. En el caso de los niños, la presión sistólica sería de 90 a 100 miligramos de mercurio, y en la diastólica sería de 55 a 70 miligramos de mercurio. Cuando hablamos de la famosa presión alta, sería, o hipertensión en este caso, sería cuando sobrepasa ese límite de la sistólica, ¿verdad? Cuando sobrepasa entonces de 120. Ahí nosotros hablaríamos de una hipertensión ya. Y la hipotensión, evidentemente, cuando sobrepasa 120 y cuando sobrepasa la diastólica, que en este caso nuestra referencia es 70. Ahí estaríamos hablando entonces de una hipertensión.
Y la hipotensión sería la famosa presión baja, que evidentemente si este es nuestro rango normal, tendría que estar por debajo de 120 y por debajo de 70. Aquí, por ejemplo, podemos observar, la hipertensión sería el incremento de la presión arterial mayor a 130/90. En este caso, mayor a 13/9. Y la hipotensión, que es la presión baja, sería por debajo de 80/50, o sea, de 8/5. ¿Está bien? Ahí en ese caso estaríamos hablando de una hipertensión o de una hipotensión. Esto evidentemente, como les mencioné, en el caso de una persona sana, ¿verdad? De una persona también en reposo. Evidentemente, si hay una persona que está sufriendo de algún tipo de patología, que está alterando esa presión y ya se sostiene o se mantiene en un cierto rango, ahí estamos hablando de una alteración patológica, ya, y ya es otra cosa. Pero en el caso de una persona sana, serían esos los rangos. Porque hay, por ejemplo, personas que de repente te dicen, yo sufro de presión alta y mi presión arterial normal es, qué sé yo, 14/10. O es, qué sé yo, 15/10, por ejemplo. Pero en una persona normal eso ya sería muy alto. Los métodos para su medición sería palpatorio, auscultatorio y otros. ¿Cómo tomar la presión arterial? Los requisitos para una correcta toma de la presión arterial sería, evidentemente, la persona tiene que estar en reposo por lo menos de 3 a 5 minutos acostado. Siempre tienen que, si es que van a controlar la presión arterial, tienen que hacerlo con la persona tiene que estar sentada o tiene que estar acostada. El manguito bien ajustado sería este, ¿verdad? El brazaletito. Cubriendo las 2/3 partes del brazo. Usualmente tomamos como referencia el pliegue del codo, ¿verdad? Tendría que estar por encima de 3 dedos para arriba, tendríamos que colocar el brazalete o el manguito en este caso. Se puede colocar o se puede medir en ambos brazos, porque usualmente la gente piensa que solamente en el brazo izquierdo se le puede controlar la presión arterial porque está del lado del corazón. Y no, se puede controlar en ambos brazos indistintamente. El de decúbito dorsal se puede estar acostado, evidentemente, boca arriba, ¿verdad? Sentado y en ortostatismo. Se puede estar sentado o semiacostado también. En forma palpatoria. Aparte de estar escuchando, auscultando con el estetoscopio la presión de las pulsaciones o del ingreso nuevamente de la sangre a las arterias y demás, también se puede controlar con el pulso. Esto va a ser medio complicado describirles porque lo ideal sería mostrarles, ¿verdad? Pero a modo de que más o menos, por lo menos tengan una idea de cómo en teoría alguien les tiene que controlar en el caso de que ustedes no controlen y justo ustedes sean, qué sé yo, necesiten en este caso que se les controle la presión, por lo menos para que tengan una idea de cómo tienen que controlarles. ¿Está bien? Muy bien. En este caso sería de ese modo, ¿verdad? Esto en el caso de que sea un esfigmomanómetro manual, ¿verdad? Están también ahora los tensiómetros o los esfigmomanómetros, perdón, los tensiómetros digitales, el famoso que te coloca nomás el brazalete, insuflas con el manguito y ya está, ¿verdad? Eh, Usualmente no son tan precisos como el manómetro, pero evidentemente peor es más. Con cualquiera de esos equipos se puede controlar la presión. Y por último, el reflejo pupilar. Es el reflejo que presenta la pupila al ser estimulada por la luz, siendo su respuesta normal la contracción de la misma.
No sé si en algún momento vieron, por ejemplo, en la tele o qué sé yo. Famoso, el médico enciende su lamparita, una lamparita en los ojos del paciente, ¿verdad? Eso es para controlar justamente este reflejo. Podemos hablar de la miosis, que sería la pupila contraída. La pupila sería esto, ¿verdad? La partecita negra, de adentro de los ojos, ¿verdad? Cuando está contraída, o sea que cuando se achica, estamos hablando de miosis. Cuando está dilatada, o sea que se agranda la pupila, ahí estamos hablando de una midriasis. Y anisocoria sería el diámetro de dilatación desigual entre las dos pupilas. Por ejemplo, la anisocoria sería cuando un lado de su ojo está contraída la pupila y el otro lado de su ojo está dilatada la pupila. Ahí hablamos de una anisocoria, la combinación de ambos, ¿verdad? El lado izquierdo, por ejemplo, está con miosis y el lado derecho con midriasis, por ejemplo. Y esa combinación, en este caso, se llama anisocoria. Las pupilas dilatadas que no reaccionan ante la luz puede ser indicativo de muerte cerebral o lesión cerebral severa. Y la pupila contraída puede ser indicativa de intoxicación por drogas y o problemas cerebrales severos. Como les dije, este va a ser un poco más complicado que nosotros podamos controlar. Usualmente ya tiene que realizarlo un paramédico, un médico o un personal de blanco. Y usualmente cuando vamos a realizar primeros auxilios, por ejemplo, no es un signo vital que nosotros podamos evaluar, pero no obstante, también es conveniente saber que existen este tipo de controles también. ¿Está bien? ¿Tienen alguna preguntita hasta acá? ¿Alguna duda que tenga, algo que quieran comentar con relación a esto? No, profe. Ok, No, profe. Se entiende todo hasta ahora. ok, muy bien. Está muy bien entonces. Ok, y hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Eh, muy bien, no tiene ninguna preguntita entonces hasta acá, ¿verdad? Y bueno, yo quiero que alguien anote mi número. No sé si les pasaron el enlace para el grupo. Yo le pasé al secretario el enlace. No sé si él les facilitó. Sí, profe. La mayoría ya entramos ya. ¿Ya entraron en el grupo? Sí. Voy a fijarme un ratito. Porque cada materia tiene su grupito otra vez. Ah, acá está. Excelente, muy bien. Perfecto, entonces. Entonces ya tenemos grupo, ¿está bien? El power o los power de cada clase yo alzo en la plataforma y la grabación también. No obstante, si quieren, yo les puedo pasar en el grupo también el PowerPoint. Entonces ustedes ya tienen en su WhatsApp eh, el Power. O si quieren descargar la plataforma nomás, también no hay ningún inconveniente. ¿Está bien? Como quieran nomás. Les puedo enviar ahora en el grupo también, pero no obstante va a estar luego en la plataforma. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, cualquier consultita que tengan, háganlo en el grupo, ¿está bien? De repente, muchas veces me escriben así en el privado y son preguntas que quieren saber en el grupo también, o son dudas que tengan que pueden tener también los compañeros. Entonces, así para poder ir respondiendo en general, ¿está bien? Eh, ¿Qué más? Para la próxima clase, Dios mediante, yo les voy a estar enviando el enlace de la clase ya a nuestro grupo, ¿está bien? Hoy le pasé yo al secretario, en vista de que iba a ser nuestra primera clase,
pero para la próxima clase ya voy a estar enviando el enlace en nuestro grupo. Muy bien. Hasta aquí llegamos, chicas. Entonces, y nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante. ¿Está bien? Una Dale, consulta, profe. profe. Tarea no va a haber, ¿verdad? Te escucho, te escucho. Tarea no va a haber. No, usualmente la Bueno, tercera. gracias. Ah, perdón, perdón, Carlos. Y chico. Chicas y chico. Usualmente yo en la tercera clase recién les preparo un cuestionario o un trabajo para que realicen, ¿está bien? Lo más probable es que les pase un cuestionario, entonces resuelven el cuestionario, alzan a la plataforma para ganarse sus 10 puntitos de trabajo práctico y eso también ya les sirve para estudiar para el examen, ¿está bien? Sí, profe, gracias. Perfecto. Muy bien, chicas y chicos. Nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante, que tengan un buen descanso. Dale, profe. Gracias, Igualmente, profe. profe. Chaucito. Chao.